16 de la mañana, gracias por continuar en esta transmisión especial de Colombia Decide 2026. Nos vamos para el Cesar, donde ya se registró tensión para el inicio de lo que ha sido esta jornada electoral. Esto como consecuencia de un ataque con drones a un pelotón del ejército en la zona rural del municipio de Pailitas, donde un soldado resultó herido. Martín Mendoza nos tiene todos los detalles. Martín. Buenos días, así es. Yo les saludo desde uno de los puestos de votación más importantes de Valledupar y de todo el departamento del Cesar, el Colegio Nacional Loperena, donde las autoridades instalaron lo que es toda esta jornada para el departamento del Cesar, que recordemos tiene 300 puestos de votación en los 25 municipios. Valledupar tiene 71 puestos de votación y en el marco de ese acto de inicio de la jornada electoral se dieron detalles de la situación que se presentó en la vereda Los Llanos del municipio de Pailitas, donde un pelotón del ejército de la 10ª Brigada fue atacado con drones. Un soldado resultó herido, ya fue trasladado hacia la ciudad de Valledupar. Precisar que esto se presentó el viernes, según reportaron las autoridades. Ayer en el puesto de mando unificado se revisó el riesgo que representaba esta situación y solicitaron el traslado a la registraduría hacia una zona más segura. Sin embargo, hoy la jornada electoral en la vereda Los Llanos se hizo con total normalidad. Se hizo un refuerzo por parte de la policía y del ejército para garantizar que las 150 personas pudieran ejercer su derecho al voto. El comandante de la 10ª Brigada del Ejército, el coronel Carlos Olaya, entregó detalles de lo sucedido. Bueno, en ese momento nuestro soldado era del batallón energético vial número 3, el cual tenía la responsabilidad de hacer presencia sobre la vereda Llanitos del municipio de Pailitas, garantizando un puesto electoral con una capacidad para 150 personas. Por lo general siempre votan 64 personas. Ya en este momento el material electoral se encuentra ahí, a pesar del evento que ocurrió el día viernes, y estamos garantizando la seguridad a la población civil. Hay que señalar que la jornada electoral en el departamento del Cesar cuenta con el acompañamiento de 5 parlamentarios de la Unión Europea, quienes fungen como observadores internacionales. Además, hay 60 observadores de la misión de observación electoral MOE. Martín Elías Mendoza desde Valledupar, gracias por la información. Son las 10 de la mañana, 9 minutos. A esta hora tenemos un invitado. Seguimos el análisis, estamos combinando análisis político precisamente con los reportes que tenemos de nuestros corresponsales en todo el país, gracias a quienes están conectados a través de Noticias Caracol en Vivo. Saludamos a esta hora a Juan Falconer, es analista político, está con nosotros conectado. Juan, bienvenido, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Daliana, un fuerte saludo para ti, para Pablo, siempre un placer acompañarlos en este espacio. Claro que sí, Juan. ¿Qué se está jugando hoy en estas elecciones presidenciales, en esta primera vuelta presidencial? ¿Cómo llega el país hoy a la jornada electoral? Bueno, definitivamente hay mucha expectativa, por lo que en estos momentos hay proyectos políticos muy a los extremos que generan visiones muy diferentes del país, y el país muy seguramente se está jugando en estos momentos una potencialización de la democracia, una puesta en escena para elegir presidente, y lo más importante aquí y significativamente es que se verá el respeto por la institucionalidad, se verá que la democracia en Colombia se pueda consolidar, se pueda mantener, y esperamos que la jornada se mantenga y que masivamente salga la ciudadanía a votar, a ejercer su derecho al voto, y en la medida de lo posible que se mantenga el orden público a nivel nacional. Juan, hace unos minutos estábamos abordando con el analista Carlos Arias el tema de la estrategia digital. Quisiera desarrollar este tema con usted porque usted sabe que la información política, como nunca antes, migró a lo digital, a videos en vertical de 10-20 segundos que movieron votos para esta jornada electoral, pero que también se ha visto marcada por la desinformación. ¿Qué tan importante es hoy ese voto, no solo el de opinión, no solo ese voto tradicional, sino el voto que también se trajo a través de esas estrategias digitales implementadas por los candidatos?
Aliana, definitivamente en esos momentos el debate en las plataformas digitales y redes sociales es hoy más importante incluso que estar en la plaza pública. Hemos visto, por ejemplo, no solo en las consultas, sino también lo pudimos denotar en las elecciones del Congreso de la República, que varios creadores de contenidos, varios influencers lograron estar por encima incluso de políticos tradicionales o políticos de plaza pública, entendiendo hoy que el debate más importante se da en estas plataformas y de manera digital. La narrativa cambia mucho y quienes logran entender a la ciudadanía y logran comunicar acertadamente sus plataformas políticas en estos escenarios, pues son los grandes ganadores. Y hemos visto cómo los candidatos presidenciales fueron migrando rápidamente a estas plataformas y adaptando su discurso para poder conectar muchísimo con más gente que hoy en día se informa más por redes sociales, por plataformas digitales y entienden que el discurso es mucho más sólido a través de este escenario. También es cierto que se expone lamentablemente a que hayan fake news, a que haya desinformación y es un reto también no solo para el que informa, sino para el que recibe la información de poder verificar que lo que le están diciendo es cierto, que no son imágenes creadas de pronto con IA o que pueda tener contenidos o desinformación que haga de pronto de alguna manera ruido en el debate político electoral que estamos viviendo. Pero lo cierto es que los que entendieron esa narrativa y los que lograron conectar y también apalancarse con influencers que abrieron unas nuevas audiencias, como lo vimos con varios candidatos, pues seguramente tendrán una ventaja significativa. Insisto, lo vimos en el Congreso de la República, lo vimos en las consultas. Hoy la narrativa y los debates es en plataformas digitales y redes sociales. Claro, Juan, pero esto contrasta con candidatos que decidieron, por ejemplo, aceptar las entrevistas a grandes influencers del país con muchos seguidores, pero que no aceptaron su presencia, por ejemplo, en los debates presidenciales, en medio de argumentaciones. ¿Qué significa esto? Candidatos que no fueron a los debates y que no pudimos conocer cómo argumentaban con otros candidatos. Pues Pablo, la verdad es lamentable que los candidatos presidenciales, no todos, pero sí algunos, no hayan permitido que se dieran debates en esta contienda electoral, porque lamentablemente vimos o estamos viviendo un proceso electoral donde el gran ausente fueron los debates de las ideas y lamentablemente lo que gozó de mayor protagonismo fue de pronto temas de escándalos, temas de declaraciones de manera unilateral, pero no pudimos contrastar los proyectos políticos ni pudimos darle a la ciudadanía un derecho que era que todos los ciudadanos pudiesen conocer cómo defendían los candidatos presidenciales sus plataformas políticas e ideológicas. Si bien es cierto, cuando hacen presencia con influencers en redes sociales y demás, pues tienen una ventaja de que tienen un ambiente mayoritariamente amigable y seguramente pueden incluso hasta conocer los cuestionarios antes de salir al aire. Lo cierto es que fallan a la democracia cuando no se hacen presentes en estos debates y cuando no están dispuestos a sentarse con otros candidatos presidenciales de orillas políticas diferentes para hacer la defensa de sus ideales. Entonces, lamentablemente, se ha generado un precedente muy triste y Colombia sí tiene que empezar a replantear si es necesario que los debates sean obligatorios y que eso haga parte de un marco normativo para que no tengamos que vivir la ausencia de ideas y de debates en el país, como tristemente nos pasó. Sin duda, Juan, además lo más importante, no solo las redes sociales, no solo la plaza pública, sino que realmente se debata con altura, con los argumentos sobre la mesa, de cara a que la ciudadanía en general tiene que estar muy informada, qué será lo que pasará en el futuro de nuestro país, con quien sea el mandatario o la mandataria de todos los colombianos. Quiero ahora preguntarle por esa geografía electoral. Estamos hablando de que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla están concentrando cerca del 40% del censo electoral de nuestro país. Tradicionalmente se ha visto así. También considerando ese panorama, estas variables a las que nos estamos refiriendo, ¿serán tan nuevamente determinantes o podemos ver sorpresas por parte del abstencionismo, del voto en blanco, entre otras? Pues Daliana, digamos que nosotros mayoritariamente en Colombia tenemos una abstención tristemente que rodea al 50% y que se ha mantenido.
Las elecciones que más gozan de participación suelen ser tradicionalmente las presidenciales, donde hasta este momento, y lo que hemos podido conocer por parte de la registraduría, es que la gente masivamente ha salido, ha madrugado, pero sin embargo es muy posible que el abstencionismo se dé. La participación en las grandes ciudades del país obedece a varias razones. La primera es personas que pueden estar de una u otra manera más informados, más interesados, y segundo, condiciones de seguridad que ayudan muchísimo. Recordemos que los informes también que se conocieron recientemente denotaban que en más de 300 municipios del país iban a haber problemas de orden público, donde muy seguramente garantizar el derecho al voto iba a ser muy complicado. También tenemos el enorme reto de ver, por ejemplo, cómo los jóvenes participarán en esta contienda, y si podemos de pronto reducir de alguna manera ese nivel de abstencionismo que es muy alto y que tristemente pues nos deja muy angustiados. También habría que revisar lo que está pasando hoy en la jornada electoral con la prueba de la biométrica, de la toma de huellas, que es una prueba piloto que está haciendo la registraduría, pero nos causa un poco de ruido porque ha generado traumatismos, demoras, y la gente está un poco confundida porque no se hizo la pedagogía y la gente no entiende por qué tiene que hacer la biométrica y por qué después tiene que pasar al puesto de votación a llenar el dato manual. Insistimos, entendemos que es una prueba piloto, pero posiblemente pueda tener un impacto, sobre todo cuando se va acercando el cierre de las mesas, porque pueden generar demoras que pueden impedirle a las personas seguramente ejercer su derecho al voto. Pues Juan, regálenos por favor unos minutos. A esta hora, 10:17 de la mañana, habla el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Esperar los resultados, nada más. Mientras tanto, nuestros militares y policías van a estar enfrentando los peligros que tenemos contra esta nación. Desde que se abrió la jornada electoral hasta el momento, tenemos unos reportes importantes. El primero de ellos es que en el barrio Santiago de Cali, del municipio de Popayán, a través de una cámara se logró detectar a 4 personas con dinero, entregando dinero y recibiendo cédulas. Ya se encuentra personal de la Policía Nacional, de la SIJIN, haciendo las investigaciones del caso. Por otro lado, en la línea 157 hemos recibido ya 4 llamadas, 2 relacionadas con constreñimiento, presunto constreñimiento, y 2 con delitos electorales. Se está validando toda la información y se está respondiendo de manera inmediata. Eso muestra que es posible controlar cualquier delito contra la democracia. Eso muestra que tenemos toda la capacidad dispuesta para mitigar cualquier amenaza. Invitamos a toda la ciudadanía que llame al 157, ya sea para denunciar delitos electorales, que hay una recompensa hasta 50 millones de pesos, prevenir atentados terroristas, una recompensa hasta 200 millones de pesos, y proteger a nuestros candidatos, una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos de recompensa. Que hoy demostremos una vez más al mundo que aquí en Colombia gana es la democracia, ganan las ideas, no las mentiras, gana la sensatez y no los insultos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber participado de esta rueda de prensa. Muy bien, ahí estaba el ministro de Defensa, precisamente hablando de 3 temas importantísimos, 10 de la mañana, 19 minutos. Decía entonces lo ocurrido en el barrio Santiago de Cali, de la ciudad de Popayán, donde se presentó entonces una persona que fue captada a través de cámaras de video con dinero en efectivo. Por supuesto que esto podría constituir un delito electoral, ya vamos a hablar de este tema. También 4 llamadas que se han recibido a la línea 157, llamadas denunciando constreñimiento, dice el ministro. Y es importante porque ha entregado 2 noticias, se está ofreciendo una recompensa de 200 millones de pesos para quien permita dar o prevenir atentados terroristas en el país, y de 1.000 millones de pesos para las personas que puedan dar información que permitan prevenir atentados contra los candidatos presidenciales. Habla entonces el ministro, y sobre todo esto en torno a lo que tiene que ver con la seguridad en el país, justamente de lo que está pasando en el territorio nacional. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre estas 4 noticias que acaba de entregar. Pablo, lo decía al cierre de su intervención. Volvemos el ministro entonces. de Defensa.
Pedro Sánchez, que prevalezca la sensatez y no los insultos ni este tipo de acciones que ya se están registrando a pocas horas de haber iniciado con esta jornada electoral. Juan, volvemos con usted. En línea con esto, también desde la Defensoría del Pueblo ya hay una advertencia que hay 80 municipios en máximo riesgo por presiones de los grupos armados. ¿Cómo va a ser justamente esas misiones electorales, esos observadores electorales, más de 1.300 desplegados en todo el territorio nacional, para garantizar que esos cubículos realmente tengan la libertad de votación y que no sea esa previa y esas amenazas los que definan el voto en estas zonas complejas de nuestro país? Pues Dariana, lo cierto es que nosotros ya llevamos mucho tiempo anunciando y esperando unas medidas mucho más sólidas por parte del gobierno nacional y en particular pues del sector defensa en cabeza del ministro a quien acabamos de escuchar, pero no se tomaron las medidas que uno esperaba para poder garantizar y por eso ese alto riesgo en estos municipios pareciera indicar que las dificultades para que las personas puedan ejercer el voto pues va a estar muy cuestionado. Esperaremos el informe de las autoridades electorales y las misiones de veeduría y de observación electoral para poder saber qué tanto pudiesen influir los grupos armados ilegales, también actos irregulares o ilegales que busquen de alguna manera orientar el voto de manera diferente a como lo quiere hacer el ciudadano para poder determinar el impacto y la responsabilidad. Pero nosotros sabíamos, insisto, y los entes de control y las autoridades ya habían advertido en su momento que teníamos unos enormes riesgos en materia de seguridad y lamentablemente el gobierno nacional no las atendió a tiempo y esto sí puede ser un factor determinante para el resultado de lo que podamos ver en las próximas horas. Juan, este tema lo conversábamos hace unos segundos con Carlos Arias. Le quiero preguntar, ¿qué opina usted del sistema electoral colombiano? Pablo, lo cierto es que el sistema electoral en cabeza de la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, entre otros, tiene todas las garantías y tiene todo el sistema instalado para garantizar unas elecciones transparentes en Colombia. Es decir, que a nivel institucional podemos decir que las autoridades encargadas han hecho un despliegue que va a garantizar que no haya fraude, que no haya un robo electoral y que los resultados no puedan ser cuestionados por la estructura y la dureza del sistema electoral colombiano. Partidos políticos, movimientos políticos o incluso parte del gobierno nacional que se atreva a cuestionar las autoridades electorales o el sistema electoral colombiano, pues es un tema muy delicado, muy grave y muy cuestionable, porque lo cierto es que hoy tenemos todas las garantías, inclusive la registraduría publicó los códigos fuentes que están en estos momentos en parte, por ejemplo, bajo la custodia también de la Procuraduría General de la Nación, lo cual garantiza la transparencia. Y toda la logística ha demostrado que se ha blindado en la gran mayoría para que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, lamentablemente por factores externos, insisto, grupos armados irregulares, participación indebida en política o actos ilegales que puedan constreñir el voto, pues pueden de alguna manera intentar opacar la jornada, pero digámoslo, ya se tiene dentro del cálculo, pero hoy por hoy nosotros podemos decir que en Colombia tenemos un sistema sólido, un sistema responsable y que se va a cumplir la democracia y se va a respetar la institucionalidad porque la registraduría y las demás autoridades electorales le han cumplido y le están cumpliendo al país. Juan, ¿considera usted suficiente ese despliegue político, técnico que se está haciendo de la mano de estos más de 1.000 observadores electorales en todo el país, 96 puntualmente de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, que además está liderado por ese jefe de la misión, el expresidente Leonel Fernández? ¿Esto es suficiente o cómo debe ser también ese engranaje, esa participación con el gobierno nacional para darle finalmente ese parte de tranquilidad a todos los ciudadanos que van a acudir hoy a las urnas? Aliana, pues esta es una misión electoral bastante nutrida
y digámoslo, quienes hacen parte de este proceso, más las autoridades del orden nacional, más la población civil que de alguna manera hace ejercicios de veeduría, entre otras, ayudan indiscutiblemente a dar un parte de tranquilidad. A mí lo que me preocupa realmente es que el gobierno nacional haya cuestionado a los observadores, haya cuestionado a las autoridades electorales y haya sembrado un manto de duda previo al desarrollo de las elecciones que estamos viviendo el día de hoy, lo cual sí es muy cuestionable porque cuando una rama del poder público ataca sistemáticamente al sistema electoral colombiano, pues sí genera mucho ruido, genera mucho temor y obliga incluso a declaraciones internacionales que pueden llegar a ser muy complicadas en su momento, como algunos países que hablaron de eventualmente no reconocer los resultados electorales en Colombia o incluso contemplar otras medidas de intervención que han sido públicamente conocidas. Entonces, la misión está nutrida. Nosotros normalmente con este número de integrantes y la calidad de las personas que han venido a ser parte de este ejercicio siempre han denotado que es un compromiso de la comunidad internacional para con Colombia para seguir fortaleciendo la institucionalidad. Insisto, las instituciones electorales están cumpliendo y esperamos que el gobierno nacional deje de sembrar ese manto de duda que le puede hacer mucho daño al desarrollo de esta jornada democrática. Juan, y agregando un poco a esa discusión, es que mire que los observadores internacionales durante estos días habían establecido que el sistema electoral colombiano es robusto, pero hoy en la instalación de las elecciones el presidente volvió a hablar y habló y puso en duda el tema del software y aseguró que al final de la jornada quisiera que le entregaran ese software. ¿Esto qué significa? Estas digamos, declaraciones del presidente en medio de una jornada electoral. Pablo, pues esto es una irresponsabilidad que nosotros no teníamos en la historia reciente del país, con un presidente que no solo se atreviera a cuestionar las autoridades electorales y el sistema electoral en Colombia, sistema electoral que por demás le permitió a él y su proyecto político llegar al poder, pero ahora resulta que sí le parece malo, le parece cuestionable e incluso se toma atribuciones como hacer este tipo de solicitudes que no serían en principio de su resorte, porque para eso está no solo la registraduría, sino las autoridades electorales, los entes de control, los entes autónomos, que son los que van a blindar todo este proceso electoral. Entonces, sugerir que puede haber un fraude, incluso hablar o participar indebidamente en política, como lo ha hecho el presidente de la República, es muy preocupante, porque quien ha incumplido la ley, quien ha incumplido la Constitución, es el propio jefe de Estado, quien ha hecho claramente patrocinio de un proyecto político y de su candidato del oficialismo. Incluso cosas tan simbólicas como las que pasa hoy, que haya mostrado su tarjeta electoral mostrando su intención de voto, pues rompe una tradición de respeto, porque si bien es cierto el voto es secreto y el derecho es que haya la custodia de ese secreto y cualquier ciudadano eventualmente podría hacerlo público, que lo haga el presidente de la República al inicio de la jornada electoral en favor de un proyecto y un candidato político, es más cuestionable su actitud y la actitud del gobierno nacional que de las propias autoridades electorales a las que él se ha atrevido a cuestionar. Y que él esté pidiendo en estos momentos que se le entregue parte de la custodia de los elementos que garantizan los procesos electorales del país, me parece que hay que revisarlo con lupa, porque en principio a mí sí me parece muy cuestionable que lo pida y que haga estas solicitudes. Juan, vamos a regresar en unos minutos con usted para que sigamos hablando justamente de la autonomía de la registraduría a propósito de las declaraciones del jefe de Estado. A esta hora también nos conectamos con nuestro compañero Fernando Rojas desde Popayán, en el Cauca, una de las regiones más golpeadas recientemente por alteraciones al orden público. Fernando, cuéntenos cómo transcurre esta jornada. Hola compañera, muy buenos días. Mire, pues la jornada transcurre con mucha tranquilidad, así como se ha presentado en todo el departamento del Cauca, así mismo está presentándose en todo el país. Pues hay unos municipios que tienen unos riesgos especiales, son los municipios de Santander de Quilichao, municipio de López de Micay, el municipio del Patía, Corinto, así como otros municipios pues, que tienen esa vigilancia especial para la cual se ha destinado más de 5.000 hombres para el departamento del Cauca entre policía y ejército. Precisamente hace unos
instantes dialogábamos con el general Carlos Oviedo. Este general es el delegado de la policía para vigilar las elecciones aquí en el departamento del Cauca, que como le digo, pues es uno de los que más riesgos electorales tiene. De los 42 municipios, 39 están en riesgo electoral. Y para el departamento del Cauca, la Policía Nacional tiene la responsabilidad en 166 puestos de votación que concentran aproximadamente 2.064 mesas de votación, con un potencial de aproximadamente 694.000 personas. 694.000 personas avaladas en el departamento que van a tener la garantía de que un policía está garantizando la seguridad en esos puestos de votación. Más de 1.754 hombres de la policía están en esos puestos de votación. Adicional, tenemos unas capacidades, unas reacciones, unos grupos especiales en 9 municipios del departamento que están estratégicamente ubicados para reaccionar y atender cualquier situación de afectación al orden público que se pueda presentar. Y tenemos también un componente tecnológico con helicópteros y drones para blindar el departamento. También hemos articulado las capacidades con las fuerzas militares de nuestro país y todo está dispuesto para que los caucanos salgan a ejercer el derecho al voto. Mire, en el departamento del Cauca votan o pueden votar 1.075.375 caucanos. De esos, 545.000 son mujeres y 530.000 son hombres. Ellos pueden ejercer su derecho al voto en 818 puestos de votación, en donde existen 3.472 mesas de votación. En la ciudad de Popayán también la jornada transcurre con total normalidad. Gran cantidad de personas, por ejemplo, nosotros nos encontramos aquí en el puesto de votación de lo que se conoce como el claustro El Carmen. El alcalde de Popayán dio un parte de tranquilidad y habla sobre cuántas personas ejercen su derecho al voto aquí en la capital del Cauca. Es de contarles que Popayán tiene 143.082 mujeres, 126.438 hombres para votar hoy en Popayán. 269.520 personas están en ese potencial electoral que hoy podemos ir a las urnas a dar con ese paso de civismo y compartir esa voluntad del pueblo colombiano que escoja a su mejor elección. Son 72 puestos de votación que están listos. La alcaldía ha hecho un esfuerzo enorme con la Registraduría Nacional para entregar también en el CAN, que es el sitio que se ha dispuesto para darles también ese lugar de los escrutinios. Mire, los payaneses salieron desde muy temprano a ejercer su derecho al voto en los diferentes puntos de votación. Como lo decía el alcalde, en la capital del departamento del Cauca son 72 puntos de votación, que son aproximadamente 800 mesas, en donde los payaneses pues están ejerciendo su derecho al voto. Asimismo ha sucedido en el resto del departamento, en los otros 41 municipios. La registraduría ha manifestado que el material electoral está desde el pasado viernes en todos estos municipios. Todo previsto. Invitamos a los ciudadanos y ciudadanas en el departamento del Cauca que salgan temprano a votar. Ya tenemos previsto todos los kits electorales en los 42 municipios del departamento del Cauca. El cierre de la votación, recuerden, es a las 4 en punto de la tarde. Se cerrarán los puestos de votación, las urnas de cada una de las mesas de votación. Así que nuestra invitación a los payaneses y caucanos es que voten muy temprano para que puedan participar en esta fiesta democrática. Mire, una de las preocupaciones más grandes que tiene el departamento, aparte del orden público, pues es la vía panamericana, garantizar la movilidad en este corredor vial que va desde el departamento del Valle hasta el departamento de Nariño. Precisamente el Ejército ha anunciado la presencia de 5 pelotones y más de 20 blindados que están en este momento vigilando la vía panamericana, además de sobrevuelos con helicópteros. Fernando, gracias por su reporte. Más de 1.075.000 personas habilitadas allí en su departamento para ejercer el derecho al voto. Ojalá participen todos. Muy amable de nuevo. Y hasta ahora hablamos del Ejército Nacional porque anunció justamente ese despliegue de sus capacidades operacionales para garantizar la seguridad durante esta jornada electoral en todo el territorio nacional. Esto como parte del Plan Democracia. La institución va a participar en el puesto de mando unificado nacional junto con el Ministerio de Defensa
Defensa y también otras autoridades para fortalecer la protección en más de 5.000 puestos de votación. En este día tan importante para nuestro país, el día en el que garantizamos las fuerzas militares y nuestra Policía Nacional, la democracia en Colombia. Señor ministro, en el Plan Democracia, el Ejército Nacional tiene asignados un total de 5.150 puestos de votación. Veníamos con 5.148, ayer sí hicieron tres ajustes y finalmente asumimos 5.150 puestos. Tenemos un total de pelotones comprometidos de 4.787 unidades que están desplegadas en todo el territorio nacional. Por divisiones, cada división con los puestos asignados, tanto los que tenemos en seguridad local, igualmente los que tenemos cubriendo con defensa de área y los puestos que tenemos nosotros en zona urbana, para un total, como le decía, de 5.150 puestos. Nosotros tenemos tropas disponibles, la reserva del comandante del ejército, un total de 4.645 hombres que se encuentran igualmente desplegados en varias divisiones del país. Por divisiones, señor ministro, la primera división tiene a cargo 639 puestos de votación, la segunda división 775 puestos, tercera división 1.324, cuarta división 145, quinta división 902, sexta división 175, séptima división 914, octava división 222, la fuerza de tarea Omega 54 puestos y nuestras unidades de la división de fuerzas de la división de asalto aéreos con el CONAD y la PUDAT son las unidades que se constituyen en la reserva del comandante del ejército. Esa es la información general del Plan Democracia Ejército Nacional, señor ministro. Cambio. Ahí estaba el comandante del Ejército Nacional. Seguimos aquí desde Corferias, occidente de Bogotá, 228 mesas habilitadas y es importante la presencia hasta ahora de ciudadanos que están llegando. Ustedes ven al fondo, precisamente en la pantalla, la cantidad de personas que ingresan y salen por aquí, por Corferias. Nos vamos a otro punto de la ciudad de Bogotá, norte de Bogotá, porque los observadores internacionales dan un parte de tranquilidad a esta hora en Unicentro. Paula Belalcázar tiene la información. Paula. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Pues usted bien lo ha venido diciendo, nosotros seguimos acá cubriendo esta jornada electoral aquí en Unicentro, uno de los puntos más grandes de votación aquí en la capital del país, hacia el norte. Y precisamente hablamos hace pocos minutos con el jefe de la misión de observación electoral de Transparencia. Él nos dijo que han hecho un recorrido por diferentes puntos de la capital del país, que se han dado cuenta que la jornada se está llevando en total normalidad y además nos contó y dio un parte de tranquilidad a toda la gente para que puedan salir en paz, en tranquilidad, a ejercer su derecho al voto. Es importante decir que las autoridades tienen activadas una recompensa de hasta 50 millones de pesos por delitos que interrumpan esta transparencia electoral. Escuchemos lo que dice el jefe de misión de observación electoral de Transparencia. Bueno, doctor, cuénteme un poquito lo que están haciendo hoy, los recorridos, la verificación y el acompañamiento que le están haciendo a los votantes. Bueno, nosotros vamos a tratar de estar presentes sobre todo en dos momentos fundamentales, que es la constitución de la mesa y la votación. No queremos estorbar mucho porque además tratamos de dejar que la gente haga su votación sin mucho problema, pero estamos verificando que hay muchísimo voto, se está votando mucho. Y la verdad es que está todo bastante ordenado, bastante tranquilo. Esa es la primera parte. La segunda parte vamos a estar cuando se estén contando los votos para ver que estén contándose transparentemente, que es el otro gran requisito. Y respecto al tema de la paz electoral, por lo menos este lugar donde estamos está votando en paz y eso nos pone muy contentos. Bueno, quiero preguntarle sobre eso que usted me está hablando. ¿Ha encontrado alguna novedad, anomalía en algún punto de votación? ¿Tiene algún reporte o registro? No hemos encontrado nosotros ninguna. Solamente gente que pregunta que vemos que pregunta cosas porque no encuentra su lugar de votación, pero son muy pocos. Eso es muy común. En una votación tan masiva como esta, es muy común que haya de pronto alguien que no está muy orientado. Y vi una cosa que sí me ha dado mucho gusto porque en otros países no existe, que es la posibilidad de votar en un lugar distinto de aquel donde uno está registrado, para lo cual tiene que inscribirse previamente y obtener un permiso para poder hacerlo. Eso permite que mucha gente
que no puede estar en su domicilio por algún asunto de trabajo y todo lo demás, algún problema especial, de todas maneras pueda ir a votar al lugar más cercano. Claro, ¿cuál es el mensaje para todos los colombianos? Son las 10 de la mañana para que salgan a votar en esta jornada, para que elijan a su próximo presidente, para que lo hagan con tranquilidad, en paz, con todas las garantías de seguridad. Mi consejo sería que vengan a votar primero, porque a pesar de que lo que he dicho que está votando mucha gente, la verdad es que la votación es bastante fluida porque es un solo voto, por lo tanto no se demoran mucho en emitir el voto y por lo tanto que vengan y que no se apresuren a las 4 de la tarde que ya está todo cerrando. Y segundo, decirles que está absolutamente tranquilo, estamos en paz absoluta, no existe no hemos presenciado ningún incidente. Pues era el mensaje de tranquilidad. También este es el parte que le envía a todos los colombianos, no solamente a los ciudadanos que pueden votar aquí en Bogotá, porque la jornada electoral se está desarrollando con total normalidad y quiero dejarlos con imágenes. Esto es lo que sucede a esta hora, 10:41 de la mañana, aquí en el segundo puesto de votación más grande de Bogotá. Estamos en el centro comercial Unicentro. Recuerde que para venir el ingreso más sencillo es por la carrera 13, por la entrada número 5 y tiene todavía bastante tiempo para poder venir a ejercer su derecho al voto. Paula, gracias por su reporte. Ya vamos más flujo de personas allí en este punto de Unicentro en el norte de la ciudad. Continuamos con nuestro invitado a esta hora del día, 10:42 de la mañana. Juan, retomemos por favor esa conversación antes de que nos fuéramos a estos reportes en diferentes puntos. Hablábamos de esa autonomía también de la registraduría y es que acá cabe reiterarlo porque ya lo mencionaba también el jefe de misión que se encontraba allí en Unicentro y es la importancia de esa independencia que siempre se ha mantenido. Esto a propósito también de las declaraciones recientes del presidente Petro, en las cuales asegura que no se ha entregado este software electoral. ¿Estaríamos ahí constituyendo de pronto una violación a esa independencia y a esa autonomía que tiene la Registraduría Nacional de nuestro país? Aliana, indiscutiblemente lo que nosotros estamos viendo acá es una injerencia por parte del presidente de la República en el ejercicio democrático y todo lo que se tiene que hacer para celebrar estas elecciones. Y hay que recordar que el sistema electoral goza de total independencia de los poderes públicos y acá uno no podría entender ni siquiera que haya cabida un cuestionamiento por parte del gobierno nacional, sobre todo también que empiecen a pedirse todo lo que tiene que ver con el software, todo lo que tiene que ver, incluso a nosotros nos ha parecido muy delicado y muy peligroso que los códigos fuentes hayan tenido que ser publicados y hayan estado tanto tiempo disponibles, porque eso lo que hace es abrir la ventana para que pueda haber algún ataque cibernético o pueda haber alguna acción que pueda llegar a comprometer todo lo que blinda la seguridad del sistema electoral y de la jornada electoral que está viviendo Colombia. Entonces sí es muy preocupante, pero es una práctica constante y sistemática del presidente de la República que tiene que ver con atacar no solo a las otras ramas del poder público, lo vimos atacando al Congreso de la República, lo vimos atacando a las altas cortes y ahora enfila sus fuerzas contra el sistema electoral colombiano, lo cual es muy delicado porque rompe el esquema, rompe el equilibrio y comprometería eventualmente los resultados electorales en el país. Sí, Juan, estamos en la recta final de esta conversación. Quiero cambiarle radicalmente de tema, pero seguir hablando del tema electoral y preguntarle por el voto de opinión. ¿Qué significa hoy ese voto de opinión? Conectando un poco lo que ustedes hablaban hace unos segundos del tema de las redes sociales, de la gente que considera que quiere dar un voto diferente, un voto tal vez, por ejemplo, de centro, coartado un poquito con el tema de la presencia de redes sociales. ¿Cómo ve usted el panorama por allí? Bueno, Pablo, definitivamente lo que nosotros hemos visto
en materia de cómo se comporta el electorado colombiano, pues vemos que una parte más o menos considerable es considerada la del voto de opinión, el voto informado, la gente que lee la prensa, la gente que ve los medios de comunicación, la gente que se informa y que de alguna manera consulta los programas electorales y los proyectos políticos de cada uno de estos políticos y de estas plataformas que estarían en estos momentos en contienda. Pero también hay que mirar la otra parte de la población que es mucho más numerosa, que es las personas que definen prácticamente su voto al frente de la urna. Al momento de depositar la tarjeta electoral, pues muchas veces la gente es cuando ya toma como su decisión final. Entonces, si bien puede haber algún tipo de orientación o de ser suministro lo que la gente consume en las redes sociales, en las plataformas digitales, o cómo obtiene la información al momento de depositar el voto, mayoritariamente en Colombia la gente se mueve más por las emociones, y esas emociones de alguna manera también pueden estar plasmadas en lo que la gente toma su última decisión, que es al momento de depositar la tarjeta electoral. Entonces, el mismo cuestionamiento se hacía en algún momento con las encuestas y con los sondeos de opinión de qué tan influyentes podrían llegar a ser para determinar el voto de los colombianos. Cuando es voto de opinión, muy seguramente la gente pueda tomar estas bases, pero insisto, es más un sentimiento y una emoción al momento del sufragio, y eso incluso hasta último momento puede llegar a ser determinante. Juan, antes de despedirlo, teniendo en cuenta lo que ha sido todo este proceso electoral en nuestro país, sobre todo en los últimos meses, ¿cuál considera usted que va a ser esa postura de los colombianos? O mejor, ¿qué tan preparados están tanto colombianos como partidos para aceptar los resultados que vamos a conocer después de las 4 de la tarde? Pues Daliana, yo siempre he pensado que Colombia tradicionalmente ha reconocido los resultados electorales y nosotros hemos tenido incluso una transición democrática tranquila, se ha respetado la institucionalidad y sobre todo que los colombianos han entendido que reconocer los resultados electorales ayuda en materia de que el país siga fluyendo por los senderos por los que corresponde. A mí me preocupa que el gobierno actual esté abriendo la puerta a eventualmente no reconocer los resultados electorales. Lo ha dicho el presidente de la República no solo en medios nacionales, sino en medios internacionales, donde alguna vez utilizó la expresión de que no reconocería los resultados electorales si eventualmente hubiese un fraude, pero no nos aclaró qué estaba entendiendo el presidente por un fraude, porque si el sistema electoral está tan blindado, incluso le permitió llegar al poder, uno no entendería a qué está haciendo alusión. Es decir, si no gana el candidato al oficialismo, no se van a reconocer los resultados. Eso sería sin duda alguna un precedente nefasto para la institucionalidad del país, y es en lo que en estos momentos nosotros tememos, que sea el gobierno nacional y que sean las filas de su colectividad política y de sus bases quienes no reconozcan los resultados electorales. Pero yo estoy seguro que la oposición y los otros partidos que también están participando reconocerían los resultados, y eso es lo que necesitamos para que haya estabilidad institucional. Ese reconocimiento de los resultados. Muy bien, Juan, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 10 de la mañana, 48 minutos. Una feliz jornada electoral hoy, Juan. Pablo, muchísimas gracias para ti. Esperamos que todo se lleve de la mejor manera. Un saludo a Daliana y a toda la audiencia de Noticias Caracol.